de electricidad y de gas, y para eso contamos con la visita del defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, o defensor del pueblo adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, y ex interventor del ENRE, del Ente Nacional Regulador de Electricidad. Hablo de Walter Martelo. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, gracias por visitarnos. Primera pregunta muy sencilla. Vamos ya un año y medio de un fuerte aumento de tarifas, de una indexación mensual en el precio de las facturas de electricidad y de gas. ¿Qué pasa con la calidad del servicio? No, bueno, está igual o peor. Porque en realidad lo que hubo únicamente como plan energético fue la recomposición tarifaria. No más que eso. Ni siquiera, vos fíjate que a pesar de los anuncios en su momento de lo que tenía que ver los subsidios y la canasta básica energética, sí, que fue una de las primeras iniciativas, u otras modalidades de iniciativas focalizadas que se estaban trabajando, hoy aparece en el boletín oficial un crédito del BIRF por $500 millones para justamente realizar un estudio sobre cómo debería llevarse adelante la segmentación, ¿no? Focalizado en la Subsecretaría de Planeamiento Energético. Con lo cual, la impresión que te da es que estamos como en el primer día, como si la gestión no se hubiese iniciado, y te diría más, agravado por un conjunto de circunstancias que tiene que ver con que se ha derrumbado el mito de que las faltas de inversiones y la falta de recomposición del sistema tenía que ver porque había tarifas planchadas, si quiere, o atrasadas, ¿no? Acá hubo en febrero un aumento promedio en lo que tiene que ver transporte y distribución de energía eléctrica del casi 400%, actualizaciones mensuales que no siempre respetaron ni siquiera la resolución del ENRE, porque cuando el gobierno no le daba el índice de inflación, lo que hacía era suspenderla por un mes o bajar ese coeficiente, manipularlo de tal forma que en la última revisión tarifaria quinquenal las empresas reclamaron casi 160.000 millones en compensación de esa falta de actualización. O sea, un desmadre que no se sabe hacia dónde se va y que en realidad ha paralizado absolutamente la gestión, en el medio de un cambio de secretario de Energía, donde algunas ideas se retomaron, otras no, otros comienzos, y a la mala calidad crónica, lo único que el gobierno impulsó a través de la revisión quinquenal con las empresas distribuidoras, en este caso Edenor y Edesur, fue menos controles y más perjuicio para los usuarios, porque vos fíjate que una de las cosas sustanciales que se modificó, porque después van obteniendo, las distribuidoras van obteniendo y las transportistas beneficios parciales, ¿no? Por ejemplo, se modificó la composición de cómo deben multarse por la calidad de servicio, ¿no? Sí. Antes era por la tarifa media, se establecía un valor de tarifa media y conforme a la infracción que es de mala calidad de servicio que cometían, se aplicaba. Eso lo restringieron al VAD medio. O sea, el VAD es el valor agregado de distribución. Es un pedazo de la tarifa. Claro, es un... Entonces, a vos esa cuenta aritmética te da que por la misma infracción van a pagar un 46% menos. O sea... Ahora, Walter, sí, vos lo que decís, a ver si yo entendí mal, que la inversión es inelástica a la tarifa, que no hay relación ahí, causal entre una y otra. No, claro, porque la inversión nunca estuvo. Y a mí lo que por ahí siempre me genera en estos debates es, bueno, ¿a partir de cuándo? ¿No? Porque en la época del 2017 y 2018 también hubo un fuerte incremento tarifario, casi del 2000%. Entonces, la inversión, digamos, no es inminente o posteriormente rápido después del incremento. En los años posteriores a ese incremento del 2.500%, deberíamos haber visto un nivel de inversión acorde a la mejora del servicio. Y no estuvo. En gas, veíamos la otra vez en una presentación que hizo en la última audiencia pública Metrogas, que se veía que el promedio de la inversión anual subía en los periodos donde la tarifa había mejorado. En electricidad vos decís que no fue así. No, para nada fue así. De hecho,
todos sabemos cómo está el servicio, sobre todo en lo que nosotros denominamos la última milla, que es la parte de distribución, más allá de las falencias de transporte. Y claramente no es así. Tuvimos un verano, a pesar de los presagios, bastante benévolo, salvo algunos días de temperaturas muy altas. No como el que me tocó pasar a mí por ahí, pero ahí nuevamente se puso en evidencia las fallas del servicio y la desinversión. Y además, en esto que te decía de las ventajitas que van obteniendo tanto en distribución, nosotros cuando otorgamos aumentos tarifarios, porque eso es otra de las cuestiones que también se omiten decir, ¿no? No es que las tarifas estuvieron congeladas todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando, por lo menos cuando me tocó gestionar a mí, en el último año y 2 meses, otorgamos un aumento en distribución promedio del 80% y en transporte del 180% en Transenel y Transva, y después un poquito más menos según cada una de las transportistas. Con lo cual no es que no hubo aumento. Lo que sí, nunca nos excedimos de lo que tenía que ver el coeficiente de variación salarial y en el caso de distribución lo generamos en 2 cuotas. Pero si ahí hubiesen tenido problemas de falta de tarifas para la inversión, esto de la electricidad, me hubieran impugnado esa resolución de aumento tarifario. Y vos sabés que ellos, después que el ente, tanto Energas como el ente regulador de electricidad, firman un aumento tarifario, ellos tienen 10 días para hacer objeciones o inclusive impugnarlas. Y en mi caso no lo hicieron, con lo cual estaban conformes, inclusive estaba dentro de esa... Igual si impugnaban se quedaban sin nada. Bueno, pero si era tan... si era tan desmesurado, lo hubiesen impugnado, lo hubiesen recurrido. Walter, ¿y qué pasa en lo que tiene que ver con el área de concesión de la provincia de Buenos Aires? EDELAP, EDEM, el resto de las distribuidoras. Entiendo que se abrió también el proceso de revisión tarifaria, que no está cerrado todavía. Entiendo que como defensor adjunto también de la provincia tenés que estar involucrado en lo que piden y en el seguimiento de las inversiones. Sí, es muy distinto porque viste que la provincia también tiene algunos componentes de distribución que son cooperativas. Es mucho más complejo y no tan lineal como... Sí, no son 2 empresas. Sí. Claro, viste, es distinto. Sí, obviamente hay falencias. Lo que pasa es que hubo más inversión. Ahí sí, en la provincia hubo más inversión. También ¿Las tarifas fueron de la mano, provincia y nación? Sí, inclusive en algunos casos, en el caso de EDELAP, creo que hasta fue un poquito más alta que la de Sur y de Nor. ¿Un poquito más, perdón? Alta. Un poquito más alta. Pero también tengamos en cuenta que la situación demográfica no es la misma, ¿no? Vos tenés grandes extensiones, pero menos usuarios. Entonces aquí tenemos en pocos kilómetros cuadrados casi 5 millones de usuarios. ¿Y qué pasa cuando un usuario quiere hacer un reclamo por el pésimo servicio que recibe y va a la defensoría? Digo, ¿qué herramientas tiene el usuario y cuál es la respuesta que obtiene? Bueno, nosotros tuvimos un problema siempre en la Defensoría del Pueblo de la provincia, que es la legitimación. Para que la gente por ahí nos entienda, es qué posibilidad tenés vos de recurrir a la justicia si siendo una subjurisdicción federal, como es la provincia de Buenos Aires, podés accionar legalmente frente a EDESUR o a EDENOR en este caso, aún viviendo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la Corte ahí nos dijo no. Hay que reclamar por los canales nacionales. Por los canales nacionales, que sería el Defensor del Pueblo de la Nación, que hace 14 años que no se elige. Sí. Sí, lo que hacemos es orientamos, obviamente. Okay. Y yo... por el lado de las distribuidoras provinciales, ahí sí. Ahí sí. Ahí derivamos a los EBA, que es el organismo de control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. Que también es un chino hacer todo ese trámite. No te creas. Yo los invito siempre a reclamar. En el caso de las distribuidoras en la organización es muy fácil. Ingresás a una cuenta de WhatsApp, que después la podemos dejar, no hay problema, y en 3 pasos vos generás un número de reclamo. Con ese número de reclamo vos ingresás a la página del ENRE y lo copias y lo pegás. Y es muy importante que se haga el reclamo porque... Eso es en Nación, decís, en la página de Nación. Y en provincia es parecido. Por ahí te piden alguna documentación adicional más, sobre todo si tiene que ver con reclamos por reparación de artefactos dañados, etc.
pero ante corte de suministro, yo digo, es fundamental que reclamemos. Tenemos que tomar ese ejercicio como tal, porque la cuantificación de la cantidad de las sanciones que se les aplica a las distribuidoras, gracias, también conforman una causal de rescisión. Ahora, Walter, vos fuiste interventor del ENRE y tenías la facultad, la función de controlar tanto a Edenor como a Edesur. ¿Qué diferencia notaste entre esas dos empresas en cuanto a la gestión del servicio? Para la afuera, digamos, desde la afuera pareciera que Edesur tiene mucho más problemas que Edenor, pero no sé cómo lo viste vos desde adentro, interactuando con esas firmas y monitoreando sus planes de inversión, su mantenimiento de redes y demás. Abismal. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa que de alguna manera explica esa diferencia? No lo digo yo, pueden ingresar al sitio del ENRE y ver los informes de calidad de servicio, ni siquiera los de mi etapa, los de cualquier etapa. Vos, en cantidad de cortes de suministro, vos tenés una relación de 5-1, histórica y crónica. En lo que tiene que ver el tiempo de reparación, tenés una diferencia de 5-1. Si me preguntás a mí a qué obedece, yo, digamos, Edenor, en la última etapa, ya cuando yo estaba terminando mi gestión, ya había empezado a aplicar para el sistema de registro y tramitación de corte inteligencia artificial. Edesur, sin palabras, digamos. Vos recordás que Edesur se anunció que se iba del país. Sí. Entonces, ahí hubo un interregno, si querés, un tiempo desde que hizo ese anuncio y contrató al Banco Santander para que maneje la venta de las acciones, donde no hizo absolutamente nada, porque la lógica de este grupo Enel italiano era retirarse de América Latina. Con lo cual, al problema crónico de 30 años, tenés que poner sobre la balanza esa situación, ¿no? ¿Y hay regulador qué puede hacer? Porque digo, bueno, que no invierta ya es una causal de rescisión de contrato, cosa que no pasó. No, yo creo que en el caso de Sur están, no creo, digamos, lo escribimos en una auditoría técnica que le elevamos al Congreso de la Nación, que le elevamos al Poder Ejecutivo, porque para mí están dadas la causal de rescisión del contrato. ¿Y por qué eso no avanzó con ninguna administración? Pues algo ya crónico. Bueno, es una decisión política. Recordemos que le quedan 60 años de concesión. A ambas, ¿no? No es tanto. Apenas pasaron 30. Un político enorme rescindir un contrato. Digo, terminás en el SIAD y con juicios en contra. No, pero nos cuidamos mucho, ¿sabes? Porque... pero entonces estás atrapado a una empresa que no invierte ni... No, claro, pero sí, un poco sí. Tomamos como punto de partida para la auditoría que sea específicamente técnica para no dejar ningún... además, técnica y con la información brindada por la propia distribuidora. Para ir al poderío de Enel, ¿no? Pues estamos hablando de Enel, que es la controladora de Sur. También hay que decir que tiene una de las represas que ahora está en juego. Digo, es un jugador del sector energético a nivel global con un poderío enorme. De hecho, se iba de país, se iba de Latinoamérica y desde que las represas están en venta parece que se queda, no se va a ningún lado. Mira, y no sé si está atada esa situación. Hay un episodio que se pasa por alto, pero... A los pocos días, creo que fue en el primer viaje del presidente, el ministro de Economía y no sé si la canciller Mondino a Estados Unidos, se produce una reunión en el VIP del aeropuerto de Ezeiza entre los directivos de Enel y las autoridades de... Y el presidente le dice, ¿por qué te vas a ir ahora si vienen mejores tiempos para las empresas? Claro, los mejores tiempos tenían que ver con la rentabilidad, no con la inversión. Sí. Bueno, a mi modesto entender. Ellos ahí anunciaron que se quedaban. Y se quedaban, exactamente. Entonces, viste... Bueno, y quiero ir a las represas porque, digo, acá mencionamos, ¿no?, la desesperación del gobierno por conseguir dólares. Sus vías son deuda y venta de activos. Cuando uno va a la venta de activos, sobresalen los energéticos, Transener y represas. Transener todavía no le pusieron preso, pero a las represas sí, lo dijo Toto la semana pasada, 500 millones de dólares. ¿Está bien vendido todo ese complejo de Comagua, 500 millones de dólares? No, es la política de mantener déficit fiscal y conseguir dólares a cualquier precio. O sea, yo creo que no estamos tomando conciencia del activo, de su valorización, con el argumento que, claro, es absolutamente comprobable por la gente. La gente común no distingue entre lo que es generación, distribución, transporte. La gente se le corta la luz si quiere la luz. Claro.
me pasaba a mí, digamos. Entonces vos decís, bueno, pero pará, esto es un sistema que tiene que estar de alguna forma controlado, monitoreado, valorizado correctamente, etc. Y no podemos, bueno, en nombre de la ineficiencia vendemos todo a cualquier precio, que me parece que es... Walter, ¿quién te dijo a vos, cuando vos recomendaste terminar con la concesión de Edesur, quién te dijo que no? Porque vos eras interventor, a alguien le elevaste eso y alguien te dijo, no, mira, por ahora no se puede, no están dadas las condiciones. ¿Quién fue? No me llegaron a decir que no. Entonces podías haberle rescindido el contrato. No, porque no era mi facultad. El procedimiento es así, se eleva a la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso, que en ese momento ni siquiera estaba conformada. La evalúa la Comisión de Seguimiento de Privatizaciones y se lo eleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo emite un decreto que, dadas las causales técnicas que se exponen, se puede rescindir el contrato. Faltó ese trámite, faltó tiempo, porque en el medio, no te olvides que también hubo la presentación de un amparo por parte del actual presidente de la Nación cuando era candidato para que nos abstengamos de producir cualquier acto jurídico. Obviamente lo rechazamos, ¿no? Y no podía intrometerse en un ciudadano común hasta ese entonces en esa posibilidad, pero fue todo muy, muy trabajoso. Eso no nos impidió hacer ese trabajo que yo creo que perdura, las condiciones, te reitero, ¿no? La calidad del servicio sigue siendo la misma y las causales para la rescisión para mí siguen estando. Y con esto aclaro, no soy un fundamentalista de que cree que hay que quitarle la concesión y se la tiene que dar el Estado, ¿eh? Hay otros modelos mixtos. Lo que sí estoy seguro que el Estado tiene que tener presencia en distribución para que no pase esto, ¿no? Ellos están obligados, te reitero, le bajaron el coeficiente de tarifa que tiene que estar destinado a inversión. Nosotros lo teníamos en 37% y ellos lo bajaron a 33%, creo, si no recuerdo mal la cifra. Bueno, pero el Estado tiene que monitorear en tiempo real. Al ENRE no nos servía que nos llegue la información después del colapso, porque o después de 6 meses que tardan en responderte. Entonces, tuvimos que presentar un amparo. O sea que hay un sistema que se llama CERTA, que es de monitoreo en tiempo real. O sea, un agente del Estado instalado en la base de información de las distribuidoras que utilizan ese sistema CERTA para poder monitorear en tiempo real qué está pasando. Se opusieron y me llenaron de recursos hasta que iba a concurrir un recurso de amparo para que lo admitan. Martelo, en definitiva estás describiendo un Estado al que no le da la musculatura para disciplinar la maximización de la rentabilidad que busca por su naturaleza los grupos económicos. Sí, tal cual. Y en esto que me preguntabas no te lo respondí lo de Edenor, porque yo creo que es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que ellos sí sienten el negocio de energía con una proyección. No te olvides que cotizan en la Bolsa de Nueva York. ¿Quiénes son los dueños? Claro. Entendía yo que querían incursionar en negocios de energía en Brasil. O sea, ahí vos veías por ahí una línea de, bueno, hagamos las cosas lo suficientemente bien como para que la empresa sea mostrable. Edesur hace todo lo contrario, porque cuestiones, te diría, mínimas de sentido común, ¿viste? Vos decías, no nos puede estar pasando esto. Y además, vos fijate que se les quema una subestación por año. O sea, se quemó Calchaquí cuando yo fui interventor. Después se quemó Caballito cuando ya habíamos cambiado las autoridades. Hace 2 meses en el microcentro porteño. Bueno, hace 2 meses. Anteayer, se publicó una sentencia que es muy interesante de la Cámara Comercial de acá de Cava por un juicio que iniciaron donde claramente la Cámara le dice, miren que la cuestión tarifaria no es excusa, ustedes tienen un contrato y lo deben cumplir. Y ahí hago un paréntesis, ¿no? Perdonen si me extiendo mucho, pero me han pegado tanto por entonces, con lo de las tarifas planchadas. Cuando vos haces una línea entre la salida del cuadro tarifario del gobierno de Macri hasta finales del 2023, que es cuando yo otorgué los aumentos tarifarios, vos vas a ver que sí, que es cierto, la tarifa hace así y baja. Pero cuando vos le trazás una línea en paralelo sobre lo que ellos no pagaron de subsidio,
a Camesa, el punto de encuentro es casi el mismo. O sea, yo con esto que quiero decir, los recursos siempre lo tuvieron, vía tarifa o vía Camesa. No pagar la camisa. Claro. Walter, muchísimas gracias por tu No, tiempo. a ustedes, muy amables. Nosotros nos queda poquito, pero quiero que labure Lu Glesser, que viene